Buenas noches, continuando con el tema de la elasticidad. El día de ayer habíamos dicho que era indistinto si nosotros se nos proporcionaba la cantidad demandada o el precio para determinar la elasticidad. Entonces nosotros podríamos calcularla independientemente si nos proporcionan cantidad o precio, inclusive a veces podríamos calcularlo, perdón, teniendo las dos opciones, teniendo precio y cantidad. Entonces el día de ayer calculamos la elasticidad de la demanda a diferentes niveles de demanda. Nos proporcionaron tres diferentes niveles de demanda. El día de hoy vamos a ver un ejemplo en el cual nos presentan tres diferentes niveles de precios. Entonces, nosotros podemos calcularlo independientemente si nos dan precio o cantidad demandada, ¿no? Y eh, lo único que tenemos que hacer es adecuar nuestra ecuación de elasticidad a los datos que nos proporcionan. Entonces, primero habíamos dicho que yo hago esto de identificar variables. Esto no es necesario que usted lo haga, pero obviamente es una forma más ordenada de trabajar, ¿no? Entonces, P, en el caso de esta ecuación de elasticidad, va a ser P. Y X, como lo que me dan es P para sustituir, ¿no? X va a ser esto, ¿no? Va a ser P cuadrado menos 55P más 750. Entonces, necesitamos determinar su derivada. Entonces, la derivada de X respecto a P va a ser igual. La derivada de P cuadrado es 2P. La derivada de menos 55P es menos 55. Y la derivada de 750 es 0. Vamos a construir nuestra ecuación de elasticidad. La ecuación de elasticidad la construimos puesto que se nos proporcionan tres diferentes niveles de precio, es decir, que vamos a evaluar nuestra ecuación de elasticidad en más de una vez. Entonces, en esos casos es que nosotros construimos una ecuación de elasticidad, ¿no? Porque la vamos a evaluar varias veces. Entonces, la elasticidad es P sobre X. X es P al cuadrado menos 55P más 750. Y esto multiplicado por la derivada, que es 2P menos 55. Entonces, realizamos el producto y tendríamos 2P al cuadrado menos 55P sobre P cuadrado menos 55P más 750. Bien, ahora que ya contamos con nuestra ecuación de elasticidad, vamos a evaluarla a esos tres diferentes niveles de precio. Vamos a evaluar cuando
el precio es 5. Entonces vamos a evaluar con 5, ¿no? Entonces, cuando el precio es 5, esto nos daría como resultado negativo 0.45. Como 0.45 es un número que se encuentra entre -1 y 0, entonces vamos a decir que la demanda es inelástica, o clasificamos a la demanda como inelástica. Bien, vamos a evaluar ahora para precio 9.054. Entonces, si evaluamos 9.054, va a dar un valor ahí con alguna diferencia en decimales, un valor cercano a -1, lo vamos a aproximar a -1. Entonces, en este caso, la demanda tiene elasticidad unitaria. Y luego, cuando el precio es 15, tendríamos que el coeficiente de elasticidad es negativo 2.5, es decir, que la demanda es elástica.
Bien, y si recordamos el día de ayer, yo hacía mención del hecho de que este coeficiente de elasticidad, siempre que lo evaluemos, nos va a dar como resultado un número negativo, puesto que cuando nosotros hablamos de variaciones, una variación positiva, ¿verdad?, implica un incremento y una variación negativa implica una disminución. Y como la elasticidad es una variación porcentual en la cantidad demandada, dividida entre una variación porcentual en el precio, entonces el resultado siempre va a ser un número negativo, puesto que sí, el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. Entonces, si el precio aumentara, aquí tendríamos una variación positiva, pero en el caso de la cantidad demandada, sería una variación negativa. Negativa entre positiva nos va a dar negativa. Y el contrario va a suceder lo mismo. Entonces el numerador sería positivo y el denominador negativo. Y entonces, para realizar cálculos, ¿verdad?, nosotros vamos a emplear únicamente el resultado del coeficiente de elasticidad. Es decir, no vamos a emplear porque en economía se utiliza bastante esto, ¿no? En principios de economía les enseñan con el valor absoluto del coeficiente de elasticidad, pero eso no lo vamos a utilizar para realizar cálculos. Para realizar cálculos lo hacemos con el signo tal cual del coeficiente de elasticidad y ya sabemos que ese va a ser siempre un número negativo por la relación inversa que hay entre precio y cantidad. Bien, entonces para este ejemplo nos proporcionan una ecuación de demanda. Para mí está de más de que digan aquí que P es el precio. Y se nos pide que encontremos la elasticidad de la demanda cuando el precio es 30. Y aquí algunos se equivocan, por eso es importante que ustedes lean los ejercicios y que, ¿verdad?, sepan interpretar, porque hay algunos que no han llevado redacción o no tienen muy buena redacción y no saben interpretar. Entonces, tenemos que calcular la elasticidad de la demanda cuando el precio es 30. Y vamos a utilizar ese valor, pero el valor que acabamos de calcular. Es decir, vamos a utilizar el coeficiente de elasticidad para calcular el cambio porcentual aproximado de la demanda. Entonces, nos dice si el precio de 30 baja a 28.50. Entonces voy a utilizar el coeficiente de elasticidad para calcular el cambio porcentual aproximado de la demanda cuando el precio baja de 30 a 28.50. Pero lo primero que tendríamos que calcular es la elasticidad de la demanda a precio 30. Entonces, nosotros podemos determinar nuestras variables. Entonces, en este caso, P es igual a P. Entonces, P va a ser 30, ¿no? En este caso. En este caso vamos a utilizar valores porque solo voy a calcular la elasticidad en un punto, en 30, a un precio. Entonces no necesito construir una ecuación de elasticidad porque no la voy a evaluar en múltiples ocasiones, solo lo voy a evaluar una vez. Y sabiendo eso, también, ¿verdad?, podría convenirnos de alguna forma determinar cuál es la demanda, ¿no? ¿Cuánto vale X si el precio es 30? O
también podríamos, ¿no?, despejar aquí en esto para X y tener ahí ya la demanda. Cualquiera de las formas es válida, ¿no? A mí me parece que sería preferible encontrar el valor de X si el precio es 30, o sea, cuál es la cantidad demandada cuando el precio es 30. Entonces sustituimos 30 aquí y ahora ya solo tendríamos a X como variable. Entonces tendríamos que X menos 40 al cuadrado es igual a 2500 menos 900, ¿va? Porque 30 al cuadrado es 900. Entonces, X menos 40 al cuadrado es 1600, ¿va? Y entonces, X menos 40 va a ser igual a más o menos la raíz de 1600. Es decir, que X va a ser igual a más menos 40 más 40. Es decir, tengo dos valores de X. Entonces, tendríamos X1 igual a 40 más 40 y X2 menos 40 más 40. Esto es 80 y esto es 0. Y entonces descartamos 0 y tomamos 80 porque aquí dice que la demanda debe de estar entre 40 y 90. Bien, entonces ya tenemos el valor de X, que es 80, ¿no? Entonces tengo P, tengo X, necesito determinar la derivada. Entonces voy a derivar de forma implícita, no voy a despejar para X, aunque no habría ningún inconveniente en despejar la función para X, ¿verdad? Es cuestión de gusto. Yo encuentro más trabajoso despejar. Bien, entonces la derivada de p cuadrado es 2p. La derivada de esto es
2 por x menos 40 por la derivada de lo que está dentro, derivada de x respecto a p, y esto es igual a 0. Y como siempre despejamos para la derivada de x respecto a p, este 2p pasaría al otro lado como negativo 2p. Y este 2x menos 40 está multiplicando, pasaría a dividir 2 por 2x, 2, perdón, por x menos 40, pasa a dividir. Entonces, ahí podríamos simplificar, ¿verdad? Ese 2 del numerador con el 2 del denominador. Y entonces tendríamos que la derivada es menos p sobre x menos 40. Entonces, ahora vamos a calcular la elasticidad de la demanda a precio 30. Entonces, p sobre x multiplicado por la derivada. ¿Cuánto vale p? P vale 30. ¿Cuánto vale x? X vale 80. Aquí p es 30, x es 80. Y aquí me hizo falta el z. Bien, entonces aquí me quedaría 40, ¿no? 80 menos 40 es 40. Entonces 30 por 30, 30 por menos 30 es menos 900, ¿no? Y aquí me quedaría 80 por 40, que es 3200. Entonces, 900 negativo entre 3600. No, 3200. Esto nos da un coeficiente de elasticidad de negativo 0.2813. ¿Ok? Entonces, ¿cómo determino la variación porcentual en la cantidad demandada? Bueno, si vemos esta fórmula, de esta fórmula yo conozco una de las incógnitas o variables, el coeficiente de elasticidad, que lo acabamos de determinar, este. Y podría calcular este otro, ¿no? La variación porcentual en el precio. No me la dan, pero me dicen que el precio de 30 baja a 28.50. Entonces yo puedo calcular la variación porcentual en el precio. Entonces, si tengo este y tengo este, puedo despejar para ese. Y este se obtendría multiplicando estos dos. De ahí radica la importancia de no aplicarle valor absoluto al coeficiente de elasticidad. Bien, ¿y cómo nosotros calculamos una variación porcentual?
Bueno, eh, cualquier, cualquiera que sea la variación porcentual que usted vaya a calcular, siempre va a tener dos valores, ¿verdad? Entonces va a tener un valor 1, valor 2. Y entonces la variación porcentual se obtiene valor 2 menos valor 1 entre valor 1. Entonces, en el caso del precio, tendríamos precio 2 menos precio 1 entre precio 1. Entonces, la variación porcentual en el precio va a ser el precio 2, que es 28.50, porque disminuyó el precio, ¿verdad? Menos el precio 1, que es 30. Todo dividido entre precio 1. Y esto nos va a dar una variación porcentual de negativo 0.05. ¿Sí? Entonces, como el precio disminuyó, entonces tenemos una variación porcentual de 0.05, es decir, que el precio disminuyó en 5%. Entonces, si el precio disminuyó, lo lógico es que la cantidad demandada va a incrementar. Por ende, la variación porcentual debería de ser positiva, ¿no? La variación porcentual en la demanda. La variación porcentual en la cantidad demandada va a ser igual al coeficiente de elasticidad negativo 0.2813 por negativo 0.05. La variación porcentual en la cantidad demandada va a ser positiva, porque menos por menos es más 0.014. Entonces tenemos una variación porcentual en la cantidad demandada de 1.4%, ¿no? Se incrementa la cantidad demandada y es lógico, puesto que si el precio disminuyó, la cantidad demandada tendría que aumentar. Entonces, es por eso que no podríamos aplicarle nosotros valor absoluto al coeficiente de elasticidad, porque si lo hubiésemos hecho, entonces aquí nos hubiera dado un valor negativo. Es decir, el precio disminuyó y la cantidad demandada también disminuyó, lo que es absurdo porque la ley de la demanda establece que si el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. Bien, veamos otro ejemplo. Este ejemplo es el típico ejemplo que evalúan en los exámenes aquí. Le dan una ecuación de demanda, 3 valores y luego una tabla para que usted la llene. Bien, entonces, como siempre, vamos a identificar nuestras variables. En este caso, nos dan P para sustituir. Entonces, P es P y X
y X es esto, ¿no? 900 menos 3p, la 1/2. Bien, solo nos faltaría determinar la derivada. La derivada de X con respecto a p. Un medio pasa a multiplicar a toda la expresión elevada a la 1/2 menos 1, que es menos 1/2, multiplicada por la derivada de lo que está dentro, que sería menos 3. Entonces vamos a dejar esto sin exponentes negativos. Menos 3 en el numerador. Y en el denominador, 2 por 900 menos 3p a la 1/2. Bien, entonces ahora construimos nuestra ecuación de elasticidad. Aplicamos nuestra formulita. P sobre X y multiplicamos por la derivada. Se me hizo bien feo eso. Menos 3 sobre 2 por 900 menos 3p a la 1/2. Multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. Menos p sobre 2 por 900 menos 3p, porque aquí son igual base, se copia la base, se suman los exponentes, 1/2 más 1/2 es 1. Bien, entonces vamos a evaluarla a estos distintos niveles de precio. P sobre 2 por 900 menos 3 por P. Igual
Este pobre. Perdón. Bien. Entonces sustituimos 150. Y cuando el precio es 150, el coeficiente de elasticidad es negativo 0.5. Calculamos para precio 200. Y cuando el precio es 200, el coeficiente de elasticidad es exactamente -1. Y ahora calculamos para cuando el precio es 240. Y si el precio es 240, el coeficiente de elasticidad es exactamente -2. Bien, entonces ahora vamos a llenar nuestra tablita. Entonces, en la primera columna tenemos los precios: 150, 200 y 240. Bien, ya calculamos nuestros coeficientes de elasticidad: negativo 0.5, -1 y -2. Siempre allí incluyen en esa tabla el valor absoluto del coeficiente de elasticidad, pero recuerde, solo en el caso de estas tablas lo vamos a colocar, pero para hacer cálculos nunca vamos a utilizar este coeficiente de elasticidad. Bien, entonces, cuando el coeficiente de elasticidad se encuentra entre -1 y 0, decimos que la demanda es inelástica. Si la demanda es inelástica y el precio disminuye, de acuerdo con la teoría, y ayer hablamos específicamente del combustible, entonces si el precio disminuye, el ingreso disminuye. Aquí es unitaria. Y en el caso de la demanda unitaria, cualquier incremento en precio o cantidad demandada no modifica el ingreso, ¿no? Entonces, no
hay efecto. Y cuando es menor que -1, se clasifica como elástica. Y si la demanda es elástica y el precio disminuye, entonces el ingreso aumenta. Bien, ¿preguntas o dudas con respecto a este tema? Bien, entonces, si no hay preguntas o dudas,